Abran su Biblia en el Evangelio, no, en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 1. Miren, vamos a leer del 1 al 6, del versículo 1 al versículo 6. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó el Señor en gran manera contra sus padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos: no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a sus padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Padre, en esta hora te agradecemos. Permite que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda ayudarnos, Señor, a comprender un poquito más tus propósitos y lo que deseas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, ¿verdad? Dije todos. Amén. Todos. Amén. Faltaron todavía 2 o 3, pero... hay una palabra el día de hoy de que el Señor alterca con su pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Tus padres dónde están? No es eso de lo que hueva, pero ¿ya viste de lo que está hablando el profeta? ¿Tus papás dónde están? En un momento de la vida, tú probablemente puedes decir, o yo, pues es que nunca, ellos no eran cristianos. Pero en un momento de la vida supieron que había un Dios, que hay un Dios. Y no hicieron caso. Y el profeta el día de hoy está diciendo: no hagan como hicieron sus padres. Entonces, tengamos bien en el pensamiento lo que Dios quiere, ¿ok? Pero miren, hablando de los padres, hablar de los padres realmente es hablar del pasado, de cosas que han sucedido. Hablar de los antepasados es hablar de historia. ¿Es hablar de qué? Historia. Ajá. Ok. Factores clave de crecimiento. Factores clave de crecimiento. Así le puse a esta charla. Y déjame decirte en qué me voy a basar. El hombre que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Hablando del sistema. El hombre que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Esto en todas las áreas de la vida. Olvídense del área espiritual o del área bíblica. Cuando surge la primera ciudad, surgió la idea de establecer un orden. A ese orden se le llamó sistema, y desde entonces hasta ahorita se llama igual. Los padres, los antiguos, los primeros, cometieron muchos errores. Por eso Dios dice: ¿a dónde están sus padres? No me refiero a mis padres físicos, ¿sí me explico? ¿A dónde están tus antepasados? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos también tuvieron profetas. Y si no tuvieron profetas, tuvieron la ley de la conciencia, de la que habla Pablo después. De todos modos, el hombre ha sabido lo que es malo y lo que es bueno, ¿ok? Aquí vamos a analizar algunos factores que son clave para el crecimiento del creyente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hombre que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. El hombre que no conoce las fallas, errores y caídas
de la historia está destinado a caer en esas mismas fallas, errores y equivocaciones. Por eso es bueno saber algunas cosas de historia. ¿Estás ahí conmigo? Regularmente, saliéndome del tema, así a todas luces saliéndome del tema, he estudiado un poco de historia acerca de nuestro país y me doy cuenta de que al final de todo, la historia la repite el que ganó la guerra. La historia, la escribe el que ganó la guerra, no el que la perdió. ¿Estás aquí conmigo? Y entonces, la metodología española se puso a escribir lo que se le vino en gana acerca de las culturas mesoamericanas que estaban establecidas aquí en México. Pero ¿sabías que los mexicas jamás hicieron un sacrificio? El primero fue el que hicieron ahorita con la pistola, ¿no? De la pirámide. ¿Sabías que los mexicas jamás hicieron un sacrificio? ¿Sabías que los mexicas no eran politeístas ni tenían muchos dioses? De hecho, como tal, no creían en Dios. No tenían muchos dioses. ¿Sabías que los mayas jamás sacaron corazones? Pero la historia la escriben los que ganan, no los que pierden. Fíjate, por eso el día de hoy me doy cuenta de que sí hay que analizar ciertos factores, ciertos parámetros y ver cómo estuvieron realmente las cosas. Pero nos engañaron y nos hicieron creer que nuestra misma raza había cometido toda una serie de actos y cosas que nunca fueron ciertas. Y yo vivía bajo una mentira. Por eso les aconsejo que busquen el dios Tlaloc, como le llaman ahora, Huitzilopochtli, Ejecatl, fue una familia, escúchame bien, fue una familia de simbologías que hicieron. No estaban representando a un dios, estaban representando la figura de cómo se vería el clima en figura. Y por eso está la piedra que representa a Tlaloc, ¿no? A la lluvia, al agua y todo eso. Y al inventar todas esas historias, pues ya se tuvo que hacer toda una cultura de eso. ¿Sí me explicó? Pero jamás hubo divinidades. Entre los mexicas, entre los mayas, entre la cultura de lo que se llama Machu Picchu, los incas y todo eso, nunca hubo divinidades. De hecho, en una ocasión, ¿han ido al Zócalo? En la plancha hay grupos de danzantes, ¿cierto? Ellos a todas luces lo dicen y lo gritan a los cuatro vientos: nosotros no le danzamos a la Virgen, nosotros estamos esperando a Quetzalcóatl. De hecho, la palabra indio, una de las traducciones, significa ir sin Dios, porque no tenían dioses. Era un pueblo que bajo leyes de conciencia tenía una alta moral. Por eso no necesitaban a ningún dios. Estudie su cultura, por favor, ¿ok? Entonces, todo creyente debe conocer de historia, tanto bíblica como secular. Tanto bíblica como secular. Más o menos en el año 3000 antes de Cristo fue cuando, años menos, ¿verdad? Fue cuando Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Más o menos unos 3000 años antes de Cristo. ¿Sabéis qué pasaba en China mientras Dios le pedía a Abraham su hijo? Entonces, ¿cómo ligas tú la historia a unas cosas con otras? En China ya se le estaban empezando a cerrar los ojos, ¿no? Mientras Dios le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo, en China se estaba descubriendo la pólvora. ¿Sí? Mira, ¿por qué te digo estas cosas? Porque si no conoces el pasado, no sabes ni siquiera los orígenes de las cosas. ¿Cómo llegó a inventarse la bomba Tsar? ¿Sabes qué es la bomba Tsar? La bomba del Tsar es la bomba atómica más grande del mundo, más grande de la historia, ¿ok?
Ajá, equivaldría a unas 1300 veces la bomba de Hiroshima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegó a hacer todo eso? Al inicio tuvo que haber un descubrimiento. El descubrimiento fue la pólvora. Ajá, el polvo negro, le decían en China. ¿Sí? Y esto pasó, ¿por qué? Porque Dios ha ido juntando los hilos de acá, de allá, y ha permitido que, y ha puesto en la gente las cosas para ir ordenando todo hasta el día en que Él regrese a buscarnos. ¿Sí me explico? El orden de la historia lleva un caudal, lleva un flujo. No, las cosas no pasan al azar o porque sí. ¿Sí? Dios ha ido acomodando toda la historia. Eso lo enseñé yo en la clase de música. La introducción dice que Dios permitió que unos aprendieran una cosa, o que inventaran una cosa, que se inventaran otra, que se inventaran otra. ¿Por qué? Porque quería juntar toda la instrumentación para nuestros días, para así completarnos y poder alabar al Señor completos. ¿Sí me explico? Igual pasa en la historia. Todas las cosas, la tecnología, los descubrimientos y todo, Dios lo ha venido poniendo en orden. Él es su orden. ¿Me explico? Por eso es necesario que nosotros entendamos un poquito más de historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo creyente debe de conocer historia, tanto bíblica como secular. ¿Sabías en qué año Dios más o menos le había pedido a su hijo a Abraham? ¿No? ¿Y cuándo hiciste el intento? ¿Me explico? ¿Sí o no? El creyente debe estar aprendiendo constantemente para no caer en el estancamiento. ¿Ok? El creyente debe constantemente estar aprendiendo cosas de cualquier índole. Ajá. Bueno, tampoco no arrogarse y esas cosas. Somos cristianos, ¿sí o no? Ajá. El creyente siempre tiene que estar en un proceso de aprendimiento. ¿Por qué? Porque si no se estanca. ¿Qué le pasa al agua cuando se estanca? Se pudre. Ajá. Escucha, el flujo, el creyente tiene que estar en flujo. ¿Por qué? Porque el flujo proporciona dos cosas: movimiento y dirección. No, y visión. Movimiento y visión. El flujo, el estar aprendiendo constantemente, proporciona movimiento y visión. ¿Ok? La visión es ampliada. Mira, regularmente en el trabajo donde me desenvuelvo yo, no en el actual, sino en el trabajo que siempre he hecho toda mi vida, la mayor parte de las veces se dice que la escuela no sirve, porque el ingeniero sale de 22 años ingeniero de la escuela y piensa que lo sabe todo y se topa con que un ayudante sabe más que él. ¿Sí me explicó? Porque el ayudante ha trabajado en campo y ha hecho las cosas que él no ha hecho. Pero sí te voy a decir una cosa, que es lo que proporcionan los estudios. Los estudios proporcionan una amplitud de visión. ¿Sí me explicó? Que no se consigue en campo. Ajá. Entonces, si yo quiero ampliar mi visión en relación con las cosas, con el área que estoy estudiando o con la vida, debo de estarme preparando constantemente para que mi campo de visión sea cada vez más amplio. Dios en todo tiempo nos proporciona nuevos inicios y nuevas oportunidades. Como les decía, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, en todo tiempo hay oportunidades. Ajá. Por eso tenemos que estarnos preparando. Por eso Cristo siempre nos va a estar dando un momento de oportunidad para aprender, para superarnos, para crecer. ¿Qué podemos aprender de las cosas del pasado? Cosas que se hicieron y cosas que no se hicieron. Y las que se hicieron mal quedaron escritas ¿para qué? Lo dijo Pablo. Para que nosotros no nos pase lo mismo. Ajá. Para que los lectores, para que los que leen y que están interesados en su pasado no cometan el mismo error ni en el presente ni en el futuro. Para eso quedó documentado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si nuestros antepasados fracasaron en el seguir al Señor, nosotros también debemos tener cuidado. ¿Sí? Escúchame bien. La búsqueda de Dios es el origen de todas las religiones. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y qué hacemos aquí? Buscamos a Dios. Aguas. Ajá. Aguas. Porque si la búsqueda de Dios es el origen de todas las religiones, tenemos entonces que tener cuidado. ¿Sí? Para no caer en una religión.
Hemos hablado hasta el tope de la libertad en este lugar. Y si nos estuviéramos volviendo religiosos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si nuestros antepasados fracasaron en esto, nosotros tenemos que, ya tenemos la historia, ya tenemos todo documentado, ya tenemos la escritura, la palabra de Dios, todo. ¿Qué nos falta? ¿Por qué estar encaminados al fracaso? Ya no podríamos ir al fracaso. ¿Sí? En una sociedad lectora. Una sociedad lectora está destinada al éxito. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos libros crees que lea un alemán al año? Un alemán promedio, promedio. No te voy a decir que uno de que tiene doctorados y licencias. No. Un alemán promedio lee de 45 a 65 libros por año. ¿Sabes cuánto lee un mexicano al año? En promedio, un mexicano promedio. ¿Sabes cuánto lee un mexicano al año? Un promedio de 5 capítulos de un libro. ¿De verdad? Al año. ¿De verdad? El que lee 2, 3, 5 libros al año no es considerado de alto nivel. Ajá. La sociedad lectora, que son los estudiantes. Ajá. Pero un promedio, así está la situación. Yo me refiero a los adultos. Y hasta es poquito lo que leen los estudiantes. Ajá. Los adultos no leen un libro al año. No leemos un libro al año. Jesús Castelazo decía que él cada año leía la Biblia la cantidad de veces de su edad. Cuando yo lo conocí tenía 74 años. O sea que en ese año ya había leído 74 veces la Biblia. ¿Cuántos años tienes, mamá? ¿Cuántos años tienes, Johan? ¿Y cuántas veces has leído la Biblia? Yo, para vergüenza mía, lo digo nada más 2 veces la he leído. Nada más. El Nuevo Testamento lo he leído unas 5 veces. Completo. Nada más. ¿Sí? Pero fíjense, si no conocemos el origen de nuestra fe, ¿qué podemos esperar? Este es mi pasado. ¿Me escuchaste? Es tu pasado. No sabemos de dónde venimos. ¿De verdad sabes para dónde vamos? Ya, ¿sí me doy a entender? ¿Ok? Vamos a continuar. Ajá. Fíjense bien. Les voy a dictar 6 conceptos, o en lo que debemos de pensar, 6 conceptos en los que debemos de pensar para una buena proyección del futuro. ¿Ok? ¿De dónde debemos aprender? ¿Sale? El creyente debe aprender, número 1, del pasado. ¿De qué debe aprender? Del pasado. Vamos a buscar Romanos 15:4. ¿Ya lo tienen? Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense bien, ¿eh? Ajá. Necesitamos aprender del pasado. Todas las cosas que se escribieron, no estamos refiriéndonos a las cosas bíblicas, sí nos referimos a esas principalmente, pero nos estamos refiriendo a todas las cosas. ¿A cuántas? A todas las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Ajá. Particularmente las Escrituras, la palabra de Dios, se escribió para nuestra consolación y para que tengamos esperanza. ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? ¿Para que tengamos qué? Esperanza. Que en un momento de su vida, David era un hombre muy melancólico. Y en muchos momentos de su vida se sentía triste, se sentía desamparado, se sentía mal, se sentía solo, se sentía sin amigos, se sentía
menos que cucaracha, ¿no? Se llegó a sentir así, pero ¿sabes cuál era su consuelo? Su consolación era, y el Salmo lo dice, he aquí en el libro en el rollo de la vida está escrito de mí, traeré a memoria los hechos antiguos del Señor, las maravillas antiguas de Dios. Ajá. ¿Qué significa eso? Que hay cosas en el pasado que pueden aumentar nuestra fe y que en nuestros momentos más tristes nos pueden dar una percepción de maravilla. Nos podemos maravillar y eso nos va a sacar de nuestra depresión. El maravillarnos de Dios. ¿Me explico? Todas las cosas quedaron escritas en este libro para nuestra consolación quedaron escritas. Ajá. Y todas las demás cosas que están escritas en el resto del mundo para nuestra enseñanza quedaron escritas. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos leen las instrucciones cuando compran un celular? Yo recientemente compré unas torres para las bocinas. ¿Sabes que hasta esas cajas traen instrucciones? ¿Quién abrió? ¿Tú viste una caja de las torres de las cristales? ¿Tú no abriste una caja? ¿Quién sacó la caja? ¿Tú lo abriste? Pues ¿quién la sacó? Porque cuando llegué ya no estaba el papel de las instrucciones. Yo de repente sí me entretengo y empiezo a ver las instrucciones de ahí. No es que no sepa cómo usarlas. Toda mi vida he puesto pedestales para bocinas. Pero ¿y si cambia algo? ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, por eso necesitamos convertirnos en una sociedad lectora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Todos nosotros debemos de aprender del pasado. Los años pasados nos deben servir de aviso a nosotros y a nuestras futuras generaciones. Todos los años pasados son un aviso, una advertencia, un aguas, un ten cuidado para mí y para mis futuras generaciones. Ajá. Hace rato que estábamos hablando, bueno, a mi padre, pues qué mala suerte por él, ¿no? Pero lo trataron muy mal. Nunca nos trató igual, a mí y a mis hermanos, que como lo trataron a él. Y sí nos tocó muy feo, ¿eh? Pero nunca nos trató igual. Yo nunca traté igual a mis hijos que como me trató a mí mi padre. ¿Sí me explicó? Las cosas están mejorando. ¿Sí? Y de esa manera tú y tus generaciones deben de estar mejorando. ¿No escuchan bien? ¿Sí? Tus generaciones están destinadas a mejorar. Ya no pueden empeorar. Todo está escrito. Es para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Punto número 2. El creyente debe aprender de los profetas. De los profetas. ¿De quién? Vamos a buscar Amós. No nos hagan con que, eso no existe de Amós. ¿Ya lo tienen? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos, los profetas. Si hay alguien de quien debe de aprender el cristiano, es de los profetas. ¿Ok? ¿De quién? De los profetas. Un profeta siempre guiará al pueblo al arrepentimiento y a que escuche al Señor. Mira, el día de hoy el ministerio profético se ha distorsionado muy gacho. Ajá. Se ha deformado muy feo, porque ahora los pseudoprofetas solamente profetizan prosperidad, profetizan bendición, profetizan alegría, profetizan felicidad. Todos los profetas profetizan cosas bonitas y buenas. No estoy diciendo que esté mal, pero ¿sabes qué? Una de las principales funciones del profeta bíblico, es señalar el pecado. ¿Qué fue lo que dije? Señalar el pecado. En la tabla de los 5 ministerios, si los expresamos con la mano, sería apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Este dedo sería el dedo del profeta. ¿Sabes qué hace este dedo? Es el trabajo del profeta. No es exhibir el pecado. Pues. Escucha lo que digo, para que no digan que soy un hereje. No, no es exhibir el pecado, es señalar el pecado. ¿Por qué? Porque la guianza es hacia el arrepentimiento. ¿Ah? Ese es el profeta bíblico. Yo me acuerdo cuando vino una profeta de Denise, ¿te acuerdas? Y agarró una parejita de novios. Y cuando Dios dijo en el micrófono, también era medio impertinente el hermano, ustedes dos están en pecado. Y yo así, santo, santo. Y todavía les preguntó ella en el micrófono, ¿verdad que ya tuviste relaciones con ella? Quítele el micrófono a la hermana. Esa es la función de un profeta bíblico. Y si hubo hermanos y hermanas que dijeron, ¿no? ¿Qué? Tú le inventaste su modo el otro día al otro. Tú andas de chismosa por allá. ¿Qué? ¿Que se hayan metido ellos? ¿Cómo se casaron? ¿Me explico? Entonces, pero esa es la función de un profeta bíblico, ¿ok? Escúchenlo. Un profeta principalmente señala el error para que sea corregido. El Espíritu Santo no exhibe a nadie. Ajá. Señala el error para ser corregido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, necesitamos aprender de los profetas. Y Dios nunca va a hacer nada sin antes decírselo a los profetas. Escúchame bien, ¿por qué? ¿Cuántos creen? Fíjate. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir como ladrón en la noche? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos creen que el Señor viene como ladrón en la noche? Los que son hijos de luz están preparados y van a recibir el aviso de que el Señor viene. ¿Sabes para quién viene como ladrón en la noche? Viene como ladrón en la noche para los que no creen en Él. Para ellos es un ladrón. Para nosotros, no. Y qué bueno, porque muchos dudaron por no levantar la mano, pero tan peor, ¿no? Ajá. Viene como ladrón en la noche para los que no le conocen. Yo lo estoy esperando. No puede ser que me agarre de sorpresa. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Ok? Entonces, sí viene como ladrón en la noche para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿De quién debemos aprender? Punto número 3. De la gente. ¿De quién? De la gente. ¿Dónde está la sabiduría? De la gente. Allá en la plaza, en la calle. ¿Sí? De ellos debemos aprender. Es uno de los factores importantes para proyectar correctamente nuestro futuro. Mira la gente. Según la historia, el pueblo que rechaza el arrepentimiento, por consecuencia, viene a la miseria. El pueblo que rechaza el arrepentimiento, por consecuencia, llega a la miseria. Ajá. Iniciando el milenio 2000-2001, la ONU emitió un comunicado a nivel mundial de que estaban preocupados por México. La ONU, un organismo político. Ajá. Estaban preocupados por México y por la pobreza que había en el país. ¿Y saben por qué estaban preocupados? Porque ya se habían dado cuenta por qué era la pobreza en el país. ¿Y saben cuál era el motivo de la pobreza en México? La idolatría. Un organismo político hablando de idolatría. Ajá. Y el comunicado hacía ver que cómo es posible que una persona que no tiene dinero, que apenas solventa los gastos de 2 hijos en la escuela, cuando llega la fiesta de su entidad local, se endrogan con 450,000 pesos o 700,000 pesos porque son los mayordomos del pueblo en la fiesta del pueblo. Eso trae deuda, carestía y miseria al pueblo.
¿Sí? Un organismo político hablando o externando su preocupación por nuestro país. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Sí? Por eso aquí escribo, un pueblo que rechace el arrepentimiento, cae en la pobreza. ¿Están conmigo? Por eso, históricamente sí debemos aprender de la gente. ¿Ok? Cada cosa tiene su lugar. A mí me dicen, ¿tú por qué participas y por qué das dinero para la fiesta del pueblo? Escucha lo que te voy a decir. Dijo el chombo, escucha lo que va a salir de mi boca. Yo no veo la fiesta del pueblo como una fiesta religiosa. Ellos que hagan su merequetengue. Qué bueno, que Dios los bendiga y que los perdone. Para mí es una fiesta de corte cívico, donde todos aprendemos a ser pueblo, donde todos aprendemos a ser una sociedad junta y unida. Si hay diferencias, pleitos, en ese momento todos convivimos con todos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso participamos nosotros. Por eso nosotros nos dan un lugar o nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando pasan no somos esa clase de personas que dicen, ay no, yo no, porque mi religión me lo impide. Somos un pueblo, somos una sociedad, semos los que semos. Somos una sociedad y como tal debemos de entendernos unos a otros. Qué bueno que lo hacen. Hasta una partida como partida cultural está bien que festejemos con ellos. ¿Me explico? Culturalmente hablando, es su cultura. Yo no tengo la misma cultura, pero si es su cultura, adelante. Yo les estoy demostrando que puedo con todo lo que ellos tienen y a la vez les estoy demostrando que ellos no pueden con un poquito de lo que yo tengo. Así de sencillo. Esa es mi cultura. Esa es mi forma de vida. Es que es como Pablo, ¿no? Si él no se hubiera involucrado no hubiera escrito las epístolas, no hubiera conocido la raíz de los problemas. Se tuvo que involucrar en cada sociedad a la que llegó. De los efesos, Sí. Entonces, tuvo que involucrarse, llegar y... Por eso dice, me hice como ellos, ¿no? Como los gentiles, me hice como ellos para ganar los que más fuera posible. O sea, participó en sus culturas, entendió la forma de vida de cada lugar, de cada localidad. Entonces pudo escribirles personalmente a ese pueblo. No le dice lo mismo, por ejemplo, a los efesios que a los romanos. No les habla lo mismo a los romanos que a los gálatas. Porque Galacia vivía de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces las costumbres eran diferentes y él tuvo que adecuarse. Se dice que Pablo pasaba de 2 a 3 años o hasta 5 años en cada localidad estableciendo la iglesia. Entonces en 3, 5 años, pero perfectamente que conocía la cultura de ese lugar. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué aquí en Tlaltepozco veneras al apóstol Santiago? Ah, ok. ¿Por qué Santa Teresa se llama Santa Teresa? ¿Qué tiene que ver Santiago con Santa Teresa? Ah, es que Santa Teresa esto. Ah, ok. Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, tuvo tiempo de ir, mira, ya llegó otro. Tuvo tiempo de ir entendiendo cada cultura y a cada población. ¿Sí? Entonces, también de eso se trata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. La gente, históricamente la gente es la que va dictando qué va a ser el futuro, en cada sociedad. De todos modos, escucha bien, hace unos 70 años hubo un grupo de profetas que sí eran profetas y evangelistas, no pastores, no apóstoles, evangelistas que conocían a la sociedad. ¿Sí me explicó? De evangelistas que se reunieron, me parece que fue en Puebla, y allí Dios dio la dirección del país y Dios hablaba de un cambio de gobierno después de la primera cuarta parte del siglo XXI. Todo está en el plan de Dios. Para mí no me sorprende porque yo ya había investigado mi pasado y sabía que había profetas que habían profetizado el destino del país. Yo lo sé. ¿Tú lo sabías? Pero ¿qué tal el violín que está así en el...
¿Sabes qué también de qué debemos aprender? El creyente, ¿sabes de qué debe aprender? De los problemas. Punto número 4. Los problemas. Tanto a nivel nación como a nivel global, debemos analizar la problemática, porque las cosas no suceden por casualidad, sino que son los juicios de Dios por la desobediencia. Ajá. ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, yo veo ahorita muchas iglesias, y te lo voy a decir abiertamente, ajá, y ojalá no lo borren del video, pero yo veo muchas iglesias, ya está en su consideración de los de medios. ¿Por qué? Porque esto es algo muy difícil lo que voy a explicar. Yo veo muchas iglesias orando por Israel. Y te voy a decir una cosa, el Israel actual no es el Israel bíblico. ¿Sí? La metodología política es una metodología enferma, distorsionada. El sionismo actual es fascismo disfrazado. Ajá. Cuando Dios dice pedir por la paz de Jerusalén, sea la paz. Dios no tiene dos pueblos, solamente tiene uno. El único pueblo de Dios es el que ha creído en Cristo, no Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús al resucitar dijo: toda potestad me es dada. Soy el Señor de los cielos y de la tierra. Fui el creador y ahora soy el Señor y el dueño. Toda potestad me es dada. Ustedes son mi pueblo. Y no hay dos pueblos. No está Israel y la iglesia. Solamente es uno. Y el pueblo es el que ha creído en Cristo. No oren por una comunidad política. Oremos unos por otros. Porque tú eres el Israel espiritual. El único pueblo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a nivel nación y a nivel global, todas las problemáticas se dan. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo dejó al Señor. Ok, está bien, pero tenemos que aprender de eso. ¿Para qué? Para entender las cosas. ¿Sí? Yo oro por el caso Palestina-Israel y digo, pues que Dios los bendiga. Es su problema. Ya ni siquiera es una guerra santa. Ya ahorita es todos contra todos. Se hizo un revoltijo de armamento, una carrera bélica. No se sabe quién. Ajá. Ya ahorita no hay motivos. No es ni siquiera por Dios o por Alá o por Jehová. No es por eso. Ya no es por eso. Eso es, escúchame bien. Dentro de la metodología de las divinidades, esos dioses ya se olvidaron en el Medio Oriente. Los únicos que tienen presentes al Señor, Alá, Jehová o otras divinidades, somos los occidentales. Ni siquiera donde se originó. Entonces, no ores por ellos. Ora por tu hermano, por tu hermana que está enfermo, que está decaído, que tiene un hijo en las drogas. Ora por ellos. Ellos son el Israel. Amén. Esta problemática es problemática política. Sin embargo, también nos proporciona, esto es un factor del que debemos aprender para ampliar más nuestro campo de visión. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 5. El creyente debe aprender de el presente. El presente. Tus días. Regálame. Ajá, sí, de nuestro día vivir, del presente. De hecho, nosotros nos encontramos en una situación similar en estos días. Medio Oriente, el narco en este país, la falta de liderazgo en todos los niveles. Hay caos en el mundo en estos días. Es un caos. Es un tornado dando vueltas por todos lados. Entonces, si hay algo de donde podemos aprender muchísimo, es de nuestro presente. Ajá. Nuestro presente nos debe dar un campo de visión. Como les decía, mira, he estado hablando de que en estos últimos días el Espíritu Santo está por dar otra oleada.
de salvación. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Sí? Debemos aprender a discernir y a distinguir los tiempos. Si hay algo que Dios le dice a sus hijos es que sean entendidos en los tiempos. Dios le está pidiendo a su pueblo que sea entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque si el pueblo no es entendido en los tiempos, se va a pasar esta oleada de salvación. Y si el pueblo de Dios no hace nada por asomarse a la calle y salvar gente en el nombre de Jesús, entonces los responsables de la perdición seremos nosotros. Y se nos van a pedir de nuestra mano las vidas de todos los que se pierdan. En cambio, si hacemos nuestra parte y hay salvación, pues un día nos van a felicitar. Un día se nos va a decir, bien, fuiste un buen siervo y fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Me explicó? Gracias, hijo. Ya estoy contigo. Que le das agua al sediento. Ajá, entonces, yo prefiero que el Señor me felicite un día, ¿no? A que me diga, ¿dónde están? Él y ella se iban a salvar. Y tú y tu grupito de actuación y tu grupito de séptimo sello nunca hicieron nada. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas. Ahora, obviamente estoy enumerando lo más importante, ¿no? Pero a nivel mundial, inclusive a nivel sector, ¿no? Aquí donde estamos, ¿qué es lo que más está proliferando ahorita aquí? La drogadicción, la situación sexual. No podemos llamar prostitución. Prostitución es un negocio, ¿ah? Y la verdad es que es una situación de promiscuidad, ¿no? Más bien la situación de lo sexual. ¿Qué más está? Pobreza. La pobreza. Droga. ¿Perdón? Droga. Delincuencia, ¿sí? Vandalismo, la santería, una cosa delicada. Entonces, todas esas cosas, sí podemos aprender mucho de nuestro presente. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Con frecuencia yo escucho que los adultos dicen, ¿qué clase de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y mi pregunta es, ¿qué clase de hijos le vas a dejar a este mundo? Ajá. Entonces, ¿cómo esperas que el futuro dependa de una señora que está al frente de 140 y tantos millones de mexicanos, que no sabe ni cómo se llama la doña? Discúlpame, no sabe, se le fue de las manos por completo este país. No sabe dónde anda ni en dónde está parada, pobrecita. ¿Cómo esperas que el futuro dependa de ella y de una sociedad que no conoce principios? ¿Sabes de quién depende? De ti, de mí, que estamos aprendiendo principios, valores, que estamos aprendiendo una forma correcta de vida. No depende de la señora, pobrecita. Te aseguro que se va a morir en su ignorancia. ¿Sí? Y su transformación nos va a llevar únicamente a un cambio de régimen. Si no es en esta, en la otra, si no en la otra. Pero vamos a un cambio de régimen. Porque pobrecitos no saben. ¿Sí? Constantemente a uno le da coraje, dicen, es que, ¿de dónde quieres que sepan? ¿Tú ya fuiste a enseñarles? Entonces cállese y haga su parte, ser. Ajá, haga su parte usted, por favor. Ajá, entonces, tengamos mucho en cuenta eso, podemos aprender mucho de nuestro presente. La solución no es el gobierno, no son las dependencias, la solución eres tú. Porque en ti vive Cristo. La solución es Cristo para el mundo. Amén. El último factor lo puse hasta el último porque
si no podemos entender las cosas que vemos, ¿cómo vamos a entender las que no vemos? ¿No? El creyente sí puede aprender de los principios de Dios. Los principios de Dios. ¿No escuché amén? Amén. Lo principal. Ajá. Lo principal. Principios de Dios. Principios y valores. ¿Saben qué es? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa la palabra principio? ¿O qué significa la palabra valor? Hablando de términos de valores morales. ¿Qué significa valor? Fíjate bien. Un principio es una verdad eterna e inamovible de Dios. Es algo que no cambia. Una verdad eterna de Dios. Y bien fácil te la voy a poner. Desde que el cosmos existe hasta ahorita, hay un principio, entre otros tres, son 4 principios que no se han movido desde que vino la expansión del Big Bang. ¿Sabes cuál es uno de esos principios? La gravedad. La gravedad no es un concepto científico, es un principio eterno e inamovible de Dios. Igual que la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Ajá. Ese es un principio. Ahora vamos al término moral. La sabiduría es un principio eterno e inamovible de Dios. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué entonces qué es un valor? Es bien sencillo. Un valor es en tu vida la importancia que le das a un principio. Ajá. Por ejemplo, uno de los principios de Dios es la misericordia. Es un principio eterno e inamovible de Dios. Eso no cambia. Pero tú puedes ser misericordioso. ¿Y sabes qué? Se vuelve valor cuando empiezas a entenderlo y lo empiezas a manejar en cierto nivel. ¿Se me explicó? Entonces ya un valor se puede manejar a ciertos niveles. Ajá. Tanto es principio como es un valor. La misericordia, el amor. ¿Se me explicó? El amor es la razón del cosmos. La razón de que nosotros existamos. Y el amor también se vuelve un valor. Dentro de ese concepto de los valores, el amor es el más alto. Pero ¿qué tanto lo quieres cultivar? Ah, bueno, a eso se le llama valor. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos cultivando nuestros valores en Cristo? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos cultivando nuestros valores? Bueno, ¿qué tanta importancia le estamos dando a los principios de Dios? Estos 6 conceptos nos brindan la posibilidad de ampliar nuestra perspectiva como creyentes, incluso para dejar a nuestras generaciones futuras la posibilidad de reconstruir toda la destrucción actual. Por eso hacía yo la pregunta hace rato, ¿qué clase de hijos le vamos a dejar nosotros al mundo? ¿Sí?